esta tertulia de jueves 17 de abril de 2025. Estamos con Ana Laura Pérez, Martín Moraes y Gabriel Mazarovich. Cambiamos de filas partidarias. Nos vamos a discutir de la interna del Partido Nacional, porque 50 días después de haber pasado la banda presidencial a Yamandu Orsi, Luis Lacalle Pou será recibido el próximo martes por el directorio del Partido Nacional. Hasta ahora, aunque el líder nacionalista ha participado de algunas cenas de recaudación de fondos para candidatos blancos a intendentes, lo ha hecho en ámbitos privados, sin mostrarse públicamente. Sin embargo, la instancia que tendrá lugar el próximo martes en la casa del Partido Nacional, a requerimiento del directorio, será la primera gran señal y hecho político que tengan como protagonista al exmandatario. En los próximos días, además, según supo en Perspectiva, también se formalizará la incorporación de Lacalle Pou al think tank del Centro de Estudios para el Desarrollo, el CED. Bueno, ¿qué implica estos pasos que da el exmandatario? ¿Habrá un reordenamiento en filas blancas en caso de que Lacalle Pou vuelva al ruedo político? ¿Qué rol va a cumplir como oposición? A ver, ¿cómo lo ven? Empezamos con Martín, te toca, dale. Bueno, estaba cantado, ¿no? Sí, claro. Por eso, el tema era si esperar al final o que rompieras el hielo. No, te veo rompiendo el hielo. No, a mí, lo primero, yo celebro que Luis se presente al directorio. Hay tanto blanco que se debería haber presentado en determinados momentos. Me parece un gesto de profunda grandeza estar frente al mayor órgano de dirección política del partido, bueno, para sincerarse en lo que sea que tenga que decir. Así que lo primero, el gesto yo lo celebro para con la herramienta partidaria, porque también en este ejercicio de construir la herramienta partidaria nacional hay una cuestión de valorización de las estructuras orgánicas que para mí es profundamente importante. Yo que me autodetermino como un hombre de partido, lo celebro muchísimo. Eso es lo primero. Lo segundo que creo que es clave para mí es entender que el Partido Nacional entró en un proceso político distinto, que tiene cara a 2029 y que es como un secreto a voces que todos queremos que Luis sea candidato a presidente en 2029, que sea presidente en 2030. Entonces ese proceso político en el que entra el Partido Nacional tiene como objetivo eso, Luis presidente en 2030. Y en esta lógica de pensar procesos a corto, mediano y largo plazo, nos obliga a ponernos metas y objetivos en ese orden. Y para mí esas metas y objetivos son importantes en el fortalecimiento de una herramienta que tiene que llegar lo mejor parada para ofrecerle a Luis un respaldo tanto de la herramienta partidaria como de sus cuadros políticos para que para que pueda afrontar las contiendas electorales. Y para mí esos puntos en los que nos tenemos que enfocar los blancos de ahora en más son de lo último a lo primero. Por supuesto, las elecciones en 2029, las elecciones de jóvenes en 2027, que para mucha gente puede que no sean lo más importante, pero recordemos que la juventud del Partido Nacional es la juventud política más organizada y grande de nuestro sistema político, y que además a lo largo de los 5 años en los que el Partido Nacional integró el gobierno, fue la juventud del Partido Nacional quien se dedicó a mantener la estructura orgánica del partido con vida, y eso no es un dato menor. Las elecciones del directorio nacionalista, que para mí son profundamente importantes, en esto de la reconfiguración del directorio del Partido Nacional, yo entiendo que necesitamos un directorio bastante mixeado, pero que tenga una predominancia de nuevos actores políticos que no estén todo el día en la discusión, en la agenda pública, que yo creo que el presidente del directorio del Partido Nacional tiene que ser una persona que no necesariamente esté en alguno de los espacios de representación, como el legislativo, por ejemplo, porque yo entiendo que es la oportunidad que tiene el Partido Nacional de poner a una figura más en la discusión pública. Pero el primero de los objetivos que nos competen son las elecciones departamentales y municipales. Entonces a mí me parece que el hecho de que Luis aparezca menos de un mes frente al directorio para empezar a afrontar esta lógica de
las elecciones departamentales, a mí me parece bien, me parece de buen tiempo además, porque yo entiendo que la construcción de la victoria electoral en 2029 arranca por las múltiples victorias electorales que pueda tener el Partido Nacional el próximo 11 de mayo. Y en esa lógica de construcción de un proceso largo, yo lo celebro. Y creo que los blancos, con más o menos orden, lo tenemos bien entendidos. Y tenemos un desafío, o varios desafíos, aparte de estos que hemos mencionado. Yo creo que el rol de Luis va a ser un rol muy distinto. Yo creo que... A ver, porque, ¿en qué rol te lo imaginas? ¿Va a ser líder del Partido Nacional? ¿Va a ser líder de una futura coalición republicana? Yo lo que veo y entiendo es que en 2019 el Partido Nacional entregó a su mejor hombre al país, que es un tipo que creció a lo largo de 5 años con la banda presidencial puesta. Y hoy ya no solamente es un líder del Partido Nacional, es un líder del Uruguay, es un líder político nacional, que creo que está en la misma estatura política en la que puede estar Mujica. Porque yo siento que son los dos únicos interlocutores políticos que tiene nuestro país que logran conectar sentimentalmente con la gente. Después con más matices, con menos matices, cada uno es hijo de su tiempo, le podemos poner los peros que sean, pero creo que hay dos despegados en la política nacional, y son Luis Lacalle Pou y José Mujica. Y en esa lógica de ser un líder nacional, yo creo que es correcto que Luis no haya asumido en el Senado, por ejemplo, que no haya asumido o que quizás no tenga aspiraciones o no circule su nombre para presidir el directorio y que pase a ocupar otro rol. Desde el SED a mí me parece que es buena cosa, porque te permite otra forma de encarar y de estudiar el país en profundidad, sus problemáticas y cómo construir un modelo de país al que querés llegar para presentarlo en 2029. Y a mí me da la impresión, y esto es más como una expresión de deseo vestida de análisis, que Luis, a lo largo de estos 5 años, con todos los vaivenes que tuvo en su gobierno, recordemos pandemia, recordemos sequía, recordemos una guerra en Medio Oriente, etcétera, hizo en gran medida lo que pudo. Y ahora siento que podemos mutar a un Luis con un estudio y un conocimiento del país distinto y mucho más maduro, que pueda apuntar a reformas estructurales del Uruguay muchísimo más grandes, con un discurso mucho más esperanzador. Y eso para los blancos, por sobre todo para los más jóvenes, es un desafío, porque Luis no puede llegar a 2029 y rodearse para una elección de los mismos cuadros con los que se rodeó en 2019. Porque el mundo va a haber cambiado, pasaron 10 años. E independientemente de todo ese mundo de gente... ¿Vos ves que esto lo tienen que empezar a marcar ahora? Exacto. ¿Con quiénes va a llegar? ¿Con quiénes va a llegar? A 2029. Independientemente de todo ese mundo de gente, del mundo privado, de activistas sociales que lo puedan rodear, de la gente del SED, etcétera. Luis va a necesitar una herramienta Partido Nacional fuerte y con cuadros políticos renovados. No va a ganar en 2029 con los mismos que ganó en 2019. Y yo estoy seguro de que él lo sabe. ¿Ana? Bueno, a ver, para mí es como que es el regreso más esperado. No porque mucha gente lo espere necesariamente, sino porque viene como amenazando de que va a pasar. Hace 3 meses que estamos intentando averiguar qué es lo que va a hacer en el SED, bien, y todavía no hemos logrado como del todo. Entonces, y en algún momento está bien, se tomó vacaciones, todo muy sano, pero genera como expectativas, yo creo, de los dos lados, ¿no? O sea, como tanto de sus, digamos, su grupo político y los otros partidos de la coalición multicolor, como desde el gobierno actual, qué rol va a jugar frente al gobierno, me parece, ¿no? También es como una cuestión que supongo están observando con atención. Yo creo que y da la sensación de que irá por ese camino, que probablemente lo más inteligente sea que tenga un comportamiento. A mí me hace acordar, yo creo que el que manejaba mejor eso era en general Tabaré Vázquez, ¿no? O sea, era como una figura que controlaba muy bien el peso de su desaparición del ojo público y cómo volvía, cuándo volvía, en qué momento y para qué, ¿no? O sea, como una cosa como muy calculada. Mujica tiene una cosa muchísimo más espontánea y además como, nada, tiene un nivel de manejo comunicacional que se puede permitir, yo creo, algunas cosas
que son peligrosas para otros, que no tienen ese nivel de talento natural, digamos, para manejar la relación con la comunicación. Yo creo que la calle Pou va por ese camino, ¿no? O sea, como no asumir el Senado implica eso, ¿no? No asumir, eventualmente no ocupar un lugar en el directorio, yo creo que lo pone primero por encima del Partido Nacional, que me parece que es una apuesta de él, ser un líder de la coalición y no del Partido Nacional, en tanto y en cuanto todavía no parece haber aparecido nadie en la coalición multicolor que esté ni cerca de disputarle ese lugar. Y después porque eso además reduce exponencialmente el riesgo de tener que salir a hablar obligadamente. Digamos, por poner un ejemplo, el episodio este que hablábamos de Cairo implica que en algún momento, digo, él tomó la decisión de salir ahora, pero en algún momento, aunque no hubiera salido ahora, tendría que haber salido Fernando Pereira a hablar porque es el presidente del Frente Amplio. Bueno, si tú sos el presidente del directorio del Partido Nacional, y quieras o no, vas a tener que salir a dar explicaciones sobre cosas o a opinar desde el punto de vista institucional. Y eso son oportunidades de exponerte gratuitamente, de cometer errores, de tener que defender cosas con las que no estás del todo cómodo o que te hacen daño. Digamos que él continúa esa línea. Su gobierno, durante, sobre todo en los últimos años, apostó muy fuertemente a preservarlo a él, a protegerlo, de que no le salpicara nada, a tomar decisiones que implicaban casi pura y exclusivamente proteger su figura como un capital político, sacrificando a otras figuras o otros episodios. Entonces me parece que va a ir como en esa línea. Después respecto, y con esto termino, del CED puntualmente, a mí lo que me parece también es que es una apuesta, digamos, el CED es una organización que coordina con organizaciones a nivel internacional, entonces yo creo que también es una apuesta de él por ocupar determinados espacios de coordinación ideológica a nivel internacional. Yo si tuviera que apostar diría que lo vamos a ver aparecer en alguna conferencia en otros países, hablando con otros líderes, hay que ver con quiénes, y me interesa mucho ver con quiénes, porque ahí es muy importante, digamos, si bien no es secreto para nadie que él representa una línea ideológica de la derecha, hay que ver qué derecha, ¿no? Y al lado de quién se para y al lado de quién no se para, me parece que esa es una pregunta que al menos los periodistas nos hacemos, ¿no? En la medida que él haga esas apuestas, ¿con quiénes? Porque eso también habla muy fuertemente de cuáles son sus referencias y con quiénes va a coordinar o le interesa aparecer. Gabriel. Yo soy breve en esto porque creo que, primero porque han sido muy claros tanto Ana Laura como el otro colega aquí, que le hicimos así abrir el fuego, y desarrolló muy bien. Yo le voy a agregar, primero, notoriamente es una noticia política que retome de alguna manera la actividad, por lo menos más públicamente, la figura principal que tiene la derecha uruguaya hoy, sin discusión. Eso es así. No hay nadie en la coalición de derecha que le llegue ni a los talones en impacto en la opinión pública ni en capacidad de generar cosas, nada, no hay. Lo hace en función también de un momento en el cual hay una apuesta muy fuerte a que el desempeño del Partido Nacional es uno de los mejores momentos de desempeño electoral del Partido Nacional, las elecciones departamentales y municipales. O sea, el Partido Nacional en las elecciones nacionales en realidad se mantuvo o perdió votos, no se fortaleció. Pero en las elecciones municipales y departamentales mantiene un buen desempeño, veremos cómo va, y hay campañas abiertas en esto, y que la calle Pou juegue, también puede jugar a favor de ahí, de algunas que están abiertas todavía, ¿no? Y en disputa, digamos, en esa elección. Creo que tiene un problema ahí. Yo comparto. Él tiene que fortalecer el Partido Nacional. El Partido Nacional también ha quedado con una interna compleja, hay un predominio casi absoluto de la calle Pou, de los sectores de la calle Pou con respecto a otros en el Partido Nacional. Hay un liderazgo indiscutido, tiene que manejar ese equilibrio, tiene que reconstruirlo, ayudar, y está muy bien que no ejerza directamente la presidencia del directorio del Partido Nacional para hacerlo, está bárbaro, es una jugada inteligente políticamente, además. Creo que tiene el desafío de la coalición, porque la coalición hoy básicamente
buscar un acuerdo con el Partido Colorado, porque tiene muy decaído a Cabildo Abierto. Cabildo Abierto cayó mucho, el Partido Independiente no levanta, ni que venga el viento para un lado, ni para el otro, ni para el costado, no levanta. Y los otros partidos pequeños que habían estado de alguna manera vinculados, el Partido de la Gente o en otros lugares tampoco, y por lo tanto hay una dificultad allí de construcción de ver qué, y por lo tanto, y la necesita la calle Pou. Cualquier perspectiva de influencia a nivel actual como oposición y de perspectiva de posibilidades para el 2029 no alcanza con el Partido Nacional. No alcanza. Por más que fortalezcan el Partido Nacional solo no le puede ganar al Frente Amplio. De ninguna manera. Entonces, el asunto es que tiene que reconstruir. Él tiene posibilidades, claramente, y es el único, creo yo, que tiene posibilidades de entablar un diálogo político y un acuerdo político con un Partido Colorado que también tiene un liderazgo. Todos vimos, ustedes le hicieron la entrevista a Bordaberry, y en realidad pesa más la opinión de Bordaberry que la de las autoridades formales del Partido Colorado hoy. Entonces, efectivamente creo que en toda esa cuestión habrá que ver cómo logra construir pero me parece que está dando pasos inteligentes, sin ningún lugar a duda. Desde su perspectiva está dando pasos muy inteligentes. A punto y va de pregunta ya de paso para Martín. Mira, dos mensajes de los oyentes. En este caso, Eduardo dice: me parece diagnóstico de las debilidades del Partido Nacional el que pongan todas sus esperanzas y planes en una persona. El segundo. Daniel dice: ¿y por qué no aprovechan que está Luis Lacalle Pou para hacer autocrítica? Perdieron por 100.000 votos. Que ese es otro punto que tiene en agenda el Partido Nacional y que ha dicho no creo que después de mayo. ¿No? No creo que Lacalle Pou se meta en eso. Bueno, por eso, a eso iba con las inquietudes de los oyentes. Bien. No estamos acostumbrados los blancos a que nazca un liderazgo, no está acostumbrado el país a que nazca un liderazgo político como el que tiene Lacalle Pou. Entonces, me parece que justo en este proceso es natural que el Partido Nacional tenga muchas esperanzas en una sola persona. ¿Eso habla mal del Partido Nacional? No, el Partido de los Caudillos a lo largo de la historia ha dado muchísimos caudillos y las figuras caudillescas naturalmente ejercieron muchísimo peso dentro de la estructura partidaria. Pero es cierto que esta vez tiene la particularidad de que ha licuado los demás liderazgos, ¿no? O sea, está como por encima de los liderazgos de las corrientes, digamos. Tiene ¿no? 5 años ganados. Yo no me preocuparía con eso de, un poco que mencionaba Gaby, con el reordenamiento interno de los sectores del Partido Nacional, porque el Partido Nacional a lo largo de la historia ha encontrado sus pesos y contrapesos dentro del interno en función de sus figuras, porque si hay algo que no tiene el Partido Nacional, que un poco lo tiene, pero que va mutando a lo largo del tiempo, son corrientes ideológicas marcadas y duras, rígidas, de una forma 100% estricta, ¿no? Recordemos, hoy hablamos del wilsonismo y lo que se licuó el wilsonismo. El wilsonismo mutó después en el arañaguismo en, bueno, el herrerismo, después en la calle Pouismo. Hay como... Todas las corrientes van mutando en función de sus liderazgos. Lo que sí se mantienen son las bases fundamentales del Partido Nacional: el antiimperialismo, el sarabismo, el Partido Nacional termina siendo el resguardo de la tradición nacional, y eso no me parece ni de izquierda ni de derecha. Entonces, cuando se menciona a Lacalle Pou como un gran líder de derecha, yo esperaría para verlo, porque el Partido Nacional no se caracteriza por ser ni de izquierda ni de derecha. Es el partido de la nación, y la izquierda y la derecha son una brújula que termina siendo muy cómoda para hacer distintos tipos de análisis políticos, pero que no cuadran dentro de todo en lo que es la realidad de la política nacional. Hay que ver si el gobierno de Lacalle Pou fue de derecha, y hay que ver si va a ser de izquierda y qué tan de izquierda va a ser y de cuál izquierda, además. Eso como primer punto. Y después, qué sé yo,
¿Cuál era la de la segunda? autocrítica era. Ahí va, el proceso Era de la el otro tema autocrítica. que tenía el Partido Nacional en agenda. Ese es otro de los puntos que a mí particularmente me interesa muchísimo. Yo creo que no hay autocrítica sin una herramienta Partido Nacional fuerte. Y creo que esa discusión de la herramienta Partido Nacional fuerte se va a dar a raíz de la reorganización del directorio nacionalista. Que ahí creo que hay que tener una discusión muy madura. Una vez que vos tenés que ya pasaste la etapa electoralista, esta que se nos viene dentro de menos de un mes, podés dedicarte a construir la herramienta Partido Nacional. Y la herramienta Partido Nacional involucra muchísimas cosas. Es el partido más viejo del mundo, es un partido que tiene un directorio claro, que es como figura nacional, y tiene 19 departamentales, y tiene una coordinación nacional de jóvenes, y tiene 19 departamentales de jóvenes también. Tiene una Secretaría de Asuntos Sociales que a mi juicio hay que volver a moverla. Tiene un centro de estudios, que es el Centro de Estudio Manuel Oribe. Tiene un instituto Josefa Oribe. Tiene muchísimas herramientas como para llevar a cabo a lo largo de estos años que quedan antes de la próxima elección un análisis profundo de la realidad nacional. Porque además, si nosotros nos ponemos a ver también en base a esto de el éxito electoral que tiene el Partido Nacional en las elecciones departamentales y municipales siempre, bueno, no es casualidad. El Partido Nacional llega donde otros partidos no llegan. Seguramente también esa autocrítica que tiene pendiente el Partido Nacional dependerá mucho del resultado claramente de las elecciones departamentales, también, ¿no? ya ponemos todo dentro de una misma bolsa y nos autocriticamos todo para adelante. Yo creo que no es lo mismo seguramente para el Partido Nacional hacer una autocrítica respecto a por qué perdió en las elecciones nacionales, sí cosecha ahora un buen resultado, ¿no? Sí, vos sabés que yo creo que hay que cambiar el eje de la discusión. A ver. A mí me cuesta muchísimo pensar en esta lógica de por qué perdió el Partido Nacional en una elección. El Partido Nacional perdió una elección más a lo largo de la historia. ¡Qué sorpresa! Seamos sinceros, el Partido Nacional nunca fue un partido de poder. El Partido Nacional siempre creció desde el llano. Creo que la pregunta que se tienen que hacer los nacionalistas es ¿por qué es tan difícil ganar? Y ahí yo creo que es una cuestión de interpretación de formas de vida y de país. Si vos ves el mapa electoral del Uruguay, a lo largo de la historia siempre estuvo marcado por dos formas de vivir muy, muy, muy marcadas. El ruralismo y el urbanismo, por ponerle motes grandes. Ese ruralismo es muy bien entendido por el Partido Nacional. A nosotros nos va bárbaro en una yerra. Entendemos a cabalidad el carnaval de Cerro Largo. Pero el urbanismo nos queda muy incómodo. No entendemos el carnaval de Montevideo. ¿Cuántas comparsas blancas hay en Montevideo? Bueno, y yo creo que el eje de la discusión tiene que volver a ser el Partido Nacional en el siglo XXI, filosóficamente, qué es y cómo puede hacer para representar cada vez más a más uruguayos. Ana, Gabriel, ¿les quedó algo a ustedes? Ana. No, en realidad no, digamos, igual necesito hacerle un comentario a Martín. Decir nacionalista o nación es de derecha. O sea, no conozco a nadie que sea de izquierda que use la palabra nación. Gabriel capaz me corrige. ¿Y patria? Entonces, tampoco, por eso. Quiero decir, hay hasta un lenguaje diferente. Igual además es discutible. Digamos, yo entiendo, y por retomar eso, entiendo lo que vos decís. ¿Latinoamericanismo? ¿Antiimperialismo? Respecto de la izquierda o la derecha, son izquierdas y derechas a la uruguaya, que están pegaditas medio en el medio, porque así funciona el sistema político uruguayo. La derecha, digamos, lo vimos cuando era gobierno en la calle Pou, defendiendo el rol del Estado frente a Milei, ¿no? O sea, para mucha gente eso no es la derecha cuando no hay una raíz profundamente liberal. Y sin embargo, para el Uruguay y el Partido Nacional es un partido de derecha, por un montón de cosas. Así como el Frente Amplio es un partido de izquierda, aunque para mucha gente no es lo suficientemente de izquierda o sus gobiernos no fueron lo suficientemente de izquierda.